Gracias, Susana. Ante todo, dar la bienvenida a Héctor Rodríguez Pimentel en su, vamos a decir, llegada a este equipo, porque la Z ha estado hace mucho y hemos compartido muchos espacios, programas especiales. Y hay que decir que tenemos preocupaciones similares, sobre todo el tema infraestructural. Yo siempre he dicho que nuestra isla debería, los gobiernos del 62 para acá, pensar muy bien lo que se ha hecho y no se ha hecho. Uno de los primeros proyectos del profesor Bosch, cuando ganó las elecciones en diciembre del 62, para los que no lo sepan, lo anoten ahora los más jóvenes, fue la presa de Valdesia. La presa de Valdesia es un proyecto que originalmente en ese gobierno de 7 meses se propuso. El profesor Bosch llegó a hacer un viaje a Europa acompañado de varios empresarios dominicanos, creo que entre ellos estaba incluso Amadeo Barletta, y se hizo una propuesta pública de hacer un empréstito en la época, un préstamo, y algunos enemigos políticos del profesor Bosch, no los mencionaré por nombre porque no tiene sentido ahora, recuerdo que decían que eso era una carga onerosa sobre los contribuyentes dominicanos. Cuando en el año 66 Balaguer llega al poder el 16 de agosto de ese año, retomó de inmediato el proyecto de Valdesia, y esa obra hay que decir que fue una insignia de las realizaciones en obras de infraestructura que durante esos años se realizaron. Es una lástima que cuando el tiempo fue pasando, porque hubo una inercia, los 8 años de gobiernos del PRD mantuvieron proyectos del agua. Yo puedo decirlo a boca llena porque yo soy hijo de una circunstancia que reunió una pareja en el proyecto Isura. Mi madre y mi padre se conocieron cuando se estaba realizando ese proyecto El Yaque del Sur. Y mi madre trabajaba para agricultura en ese entonces. Y mi padre fue de los jefes de almacén de la construcción de la presa. En el caso que concierne al agua, se fue poco a poco descuidando las políticas de esa matriz. Siendo la República Dominicana parte de esta isla de la Hispaniola, Santo Domingo, como usted quiera llamarla, donde su relieve permite unos sistemas acuíferos, sobre todo hídricos, los más potentes del Caribe. Tenemos los ríos más largos y con más caudal del Caribe completo. Sin embargo, una isla más llana que nosotros, Cuba, cuyo pico más alto no llega, creo que apenas pasa los 2.000 metros cuadrados, y cuya sierra más grande, que es la Sierra Maestra, no es ni siquiera comparable en estribaciones, en altura, en pendiente, por ejemplo, la Cordillera Central. Sin embargo, tienen, por una política que yo podré coincidir o no en muchos de sus planteamientos, pero tuvo una correcta política de explotación de sus sistemas hídricos. Aquí nosotros no hemos terminado la obra en el campo de las presas, embalses, contraembalses y sistemas de riego. De hecho, agrego algo más que en otros tiempos ha hablado el propio ingeniero Rodríguez Pimentel. Solo en países como los nuestros de América Latina, todos los años, señores, nosotros nos quejamos de inundaciones en los mismos ríos. El caso del Bajo Yuna. Cuando un país como Estados Unidos, y me perdonan que ponga ese ejemplo porque es un país súper desarrollado, tuvo la misma situación durante años en la cuenca alta, por ejemplo, del Mississippi. ¿Qué se hizo? Se canalizó. Oklahoma está llena de canales. Hay un aprovechamiento para riego, para tierras de vocación agrícola, pero hay también un aprovechamiento para la extracción de agua para el uso tanto industrial como doméstico. Y esto, dicho sea de paso, se ha probado en muchas otras partes del mundo, incluyendo países, y siempre cito el caso de Israel, donde el agua no es un recurso abundante, donde hay desde plantas desalinizadoras hasta el aprovechamiento del Jordán, que es un río que está sumamente exigido por el tema de que es un río limítrofe entre varias naciones, y sin embargo es una nación que ha sabido aprovechar el recurso agua, crearon la tecnología de riego por goteo, la cual luego compartieron con otras naciones, incluyendo nuestro caso. El agua es una tarea pendiente que no se ha terminado. Muy interesante ese comentario. Yo creo que vamos a tener mucho de qué hablar sobre ese tema, sobre todo por nuestras posturas. Yo, por ejemplo, soy de los que entiende que el tema del recurso agua, también hay que decirlo, muchas veces se hace acopio a veces de ciertos términos apocalípticos. Gracias a Dios el agua es un sistema cerrado. El mundo tiene la misma agua hace millones de años. Y como digo yo en broma, excepto cuando Neil Armstrong orinó en la luna, el mundo no ha perdido agua. Lo que sí ha ocurrido es que por muchísimas malas acciones del ser humano, y recuerdo cuando los rusos decidieron secar el mar de Aral, uno de los más graves crímenes ecológicos de la historia, sí se ha hecho un impacto sumamente negativo sobre ecosistemas. El mar de Aral era en un momento el segundo lago interior más grande del planeta, y se tomaron decisiones terribles. Los soviéticos decían que eso era un error de la naturaleza,
naturaleza que, por cierto, gracias a Dios, en las últimas 2 décadas se ha estado recuperando un poquito del caudal que tenía. Yo creo que nos queda en ese sentido mucho por hacer, y voy a agregar algo más, ingeniero. Además de que hay que expandir nuestro dibujo de presas, hay que recordar que son las presas, los embalses, los canales de riego, son de las obras que más efecto directo tienen sobre regiones del país que podrían, siendo más prósperas, conservar gran parte de su población, fijarlas en la explotación de la riqueza que en su entorno crece y volver a evitar, y digo volver a evitar porque en un momento se evitó, que toda esperanza de proyecto de vida tenga que ser dejando el campo. Solo países como los nuestros, agricultura es sinónimo y ganadería de pobreza. Hay naciones donde esas 2 palabras son sinónimo de un estilo de vida altamente desarrollado y avanzado. Por ejemplo, Estados Unidos. Yo siempre he dicho que cuando me tocó ir a los pueblos agrícolas de la Florida, de cítricos, toronja, naranja, todas esas cuestiones, tú vas a Sarasota y ahí hay un dealer de Mercedes-Benz. Y eso es un municipio que pequeño, muy pequeño en comparación a ciudades que incluso tenemos nosotros. De manera que quería acompañar eso porque a mí me motiva mucho. Yo vengo de una provincia que la gente conoce por el valle costero, que es seco, y donde, sin embargo, con una política medianamente correcta, el agua nunca ha faltado para la agricultura. Justo por eso algunos de esos proyectos que mencionamos. ¿Podría hacerse más? Seguro que sí. ¿Podría hacerse mejor? No tengo ninguna duda. Por ahí están los ensayos y propuestas del ingeniero Tillán, que hemos traído aquí 2 veces. Además de que hay que corregir 2 elementos. La corrupción administrativa, que tanto daño ha hecho, y que tan relacionada está con los proyectos de infraestructura, y la corrupción técnica, que siempre he dicho es peor que la anterior, porque provoca que infraestructuras mal hechas, además de generar un daño permanente, tengan que volver a ser realizadas con la complejidad que eso genera. Mucho por hacer en ese sentido. El recurso agua puede permitir todavía al día de hoy soluciones energéticas en un momento en el que yo sé que estamos hablando de una matriz esencialmente de gas natural, carbón, o todavía de algunos otros combustibles más tradicionales. Todavía la idea de las pequeñas hidroeléctricas, que es una idea latente, pequeñas estaciones, sobre todo para poblados donde hay una escasa densidad poblacional y donde no hemos logrado, señores, en pleno siglo XXI, en su 3ª década ya iniciando, llevar sistemas de alambrado eléctrico y sistemas de acometida eléctrica que sean lo suficientemente eficientes como para conectar, señores, todavía esas poblaciones. No lo digo yo, lo decía la encargada de electrificación rural de la administración pasada, no es un invento mío, las cifras están ahí. De hecho, todavía hay unos capítulos, incluso hasta de ayuda internacional y de cooperación en ese sentido, con pequeñas hidroeléctricas, pequeñas, en todo el sentido de la palabra, y están ensayadas en muchos países similares al nuestro en cuanto a clima, características físicas y productivas. Se ha podido encontrar una luz al final del túnel. Eso sí. Yo te felicito, José Luis, tremendo enfoque. Pero tú señalaste, por ejemplo, el inicio con el asunto de la concepción, de concebir las presas. Juan Bosch tuvo una visión extraordinaria. No solamente fue Valdesia, también Tavera. Exacto, sí, Tavera. Y Montegrande, Montegrande, que todavía ya para esa época ya la visualizaba. Ahora, ¿quién la realizó? Sí, claro. La llevó a la práctica el doctor Balaguer. Con relación a que la agricultura es sinónimo de riqueza en toda parte del mundo, en los Estados Unidos, en Holanda, en España, en China, en Taiwán, en Israel, incluso en Israel. Porque en Israel no hay agua. Pero vaya a ver la agricultura hidropónica. Y está la tecnología y las obras hidráulicas que son lo que complementan. Aquí no, aquí la agricultura es sinónimo de pobreza. ¿Por qué? Porque no hay tecnología del agua ni hay obras hidráulicas. Ni nos hemos preocupado en hacer rentable la actividad. Ahora, ¿tú quieres ver la diferencia? Búscate el sur donde no se ha hecho la presa de Montegrande, en el suroeste, que no hay presas. La agricultura de Barahona, Pedernales, Bauruco, todos esos lugares, y la agricultura de la línea noroeste, a ver la diferencia en riqueza. Eso es porque así. Allá hay una presa y aquí no la hay. Esa es la diferencia. Vamos a la pausa.